9 de noviembre del 2015, entrevista con Héctor Torres Camacho. Héctor, ¿nos quieres compartir tus recuerdos, tu memoria en relación a ese momento político que se vivió en 1988 en Churubusco? Claro que sí, Mario. Bueno, primero debo de informarles que yo fui candidato en el periodo, para ejercer el periodo 87-89, y en esa elección quedé como síndico municipal. Pero a este movimiento, el proceso que se dio el 6 de julio, se tomó el ayuntamiento, donde duramos 48 días en la toma del mismo. Finalmente, en el mes de noviembre, se me entrega el ayuntamiento bajo muchas condiciones del gobierno del Estado. El proceso que se generó el día 6 de julio del 88 fue un proceso muy dañado, muy corrompido, donde en cada una de las casillas intervenía en ese tiempo el ejército recogiendo casillas y desapareciendo al mismo tiempo para llegar podría decirse a la cabecera municipal, que en aquel entonces eran 4 secciones electorales en la propia cabecera y no como hoy que tiene 18. De alguna forma las condiciones de este movimiento abonaron mucho a la democratización que encabezó el ingeniero Cárdenas en aquel entonces. Llegado el proceso y los problemas que se generaron en ese año, el proceso que encabezó el ingeniero Cárdenas como candidato a presidente de la República, fue un proceso que se tomó el ayuntamiento de Churubusco por 48 días. Finalmente se hace una marcha, se viene aquí con el gobierno del Estado, y en ese entonces ya las condiciones, los problemas estaban muy centrados entre el municipio y el propio gobierno del Estado. Debo decirte que en ese entonces el gobernador era Luis Martínez Villicaña, donde había una represión muy fuerte en aquel entonces en contra mía y del propio municipio, pero que finalmente en la salida de él las condiciones se mejoraron, ya que quien cubrió el interinato de él fue el doctor Genoveo Figueroa Zamudio. Finalmente yo trabajé este periodo, año y medio como síndico municipal, y termino el interinato la otra media parte para terminar el periodo que fue 87-89, con varios problemas, recortes que teníamos en aquel entonces por ser el único presidente en contra del gobierno del Estado, donde las participaciones me las detuvieron por 3 meses. Finalmente, cuando toma posesión como gobernador Genoveo Figueroa Zamudio, me hace entrega a través de presiones con compañeros que existían diferentes problemas en varios ayuntamientos del Estado, y con esto de alguna manera se generaba presión y finalmente entregan los recursos. También quiero informarte que esta situación que se dio en aquel entonces, había muchos compañeros de lucha en las tomas que se dieron de los casi 80 ayuntamientos que se tomaron en ese tiempo, y que esto generó una desestabilidad al gobierno del Estado y preocupación sobre todo por cómo se estaban dando las cosas después del fraude que le estaban cometiendo al entonces candidato al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De ahí el proceso prácticamente el 89 fue tranquilo, no tuvimos ningún problema. En ese periodo yo terminé la parte del interinato y se viene el proceso que se generó el día, en el mes de diciembre, para hacer el periodo 90-92, que era entonces la primera administración que encabezaba el PRD como partido aquí en Michoacán. Héctor, ustedes fueron conscientes, tuvieron la información, porque Churubusco pues, es un municipio muy apartado,
de las grandes ciudades de Michoacán, de que ahí, en ese movimiento de las comunidades para demostrar su inconformidad ante el fraude electoral perpetrado en contra de la candidatura del ingeniero Cárdenas, que eso sería el punto de partida de la toma de presidencias municipales en todo el estado, sería un detonante, y que en diversos textos se registra que en ese sentido tú fuiste el primer presidente municipal resultado de ese movimiento que inició la corriente democrática, y ya en el Frente Democrático Nacional se diría el primer presidente municipal neocardenista. ¿Así lo ubicaron, así lo vieron, así lo ven a la distancia? Mario, por diversas razones que se generaron en ese proceso, las comunidades principalmente que tiene el municipio de Churumuco hicieron frente a estas condiciones de tomarse el ayuntamiento. Había compañeras de batalla, de lucha, ¿por qué no señalaron? Como la compañera Elvia Carlos Collado, que fue una persona muy luchadora. Y también había otra compañera que se llamaba María Hernández. Esas compañeras son de la comunidad de Las Pilas. Tuvieron plantadas esos días que hacía mención. Y finalmente, en lo que te comentaba, había condiciones y se nombró en el gobierno del interinato que se fuera el presidente Ramón Anguiano Estrada, pero la gente nunca lo permitió. Las comunidades permanecieron no únicamente los 48 días de la toma, permanecieron casi 3 meses y yo trabajando como presidente interino. Pero ahí la fuerza que se dio a conocer, o que se demostró más bien dicho, fue las partes de las comunidades, y obviamente mucha gente inconformada con el que era presidente entonces, Obed Ramírez Rojas. También de la cabecera había una suma muy importante en contra para que él saliera y no regresara al ayuntamiento. Finalmente, con el apoyo de toda esa gente, estuvimos trabajando, se mandaban grupos de judiciales a tratar de amedrentarnos, pero la gente nunca de alguna manera pensó que fueran a alguna forma a amenazarnos. Obviamente la presencia la teníamos en la presidencia y alrededor de todo lo que es el círculo perimetral de la misma. Entonces, esa lucha que se generó, muchos compañeros y compañeras, por qué no decir, fue gente que veía primeramente un problema en Churumuco y que finalmente estaban molestos por las cuestiones del robo, del fraude electoral que se le hizo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en esa elección del 6 de julio del 88. ¿Qué nos podrías comentar respecto? Ya inició el proceso de construcción y de los primeros años del PRD. ¿Cómo se vivió estos primeros años ya como partido, no solamente en el municipio, sino en la región de la Tierra Caliente? ¿Qué nos platicas? ¿Cuáles son tus memorias? Debo decirte que al inicio del movimiento que se generó en ese entonces, pues primeramente se veía una armonía muy grande de toda la participación que se estaba generando de compañeras y compañeros, y como en este movimiento se habló mucho de que las autoridades en los diferentes niveles estarían elegidas por el propio pueblo, y que esto de alguna manera la gente vivía en la duda de que no habría en un momento dado más imposiciones que hacían los gobiernos del estado. Pero también me tocó la oportunidad de conocer lugares más cercanos a la región, el caso de Mújica, La Huacana, Arteaga, Tumbiscatío, Apaxingán, Ario de Rosales, Lombardía, Nuevo Urecho, que eran de alguna manera municipios que estaban inconformes y que estaban apoyando, abanderaban el movimiento desde ese entonces. Para mí fue una historia que recordaré recuerdo más bien, con mucha satisfacción. Conocí a las gentes que encabezaban ese movimiento, mi respeto y mi admiración para el ingeniero Cárdenas en esa lucha que se generó, para el licenciado Cristóbal Arias, que fueron las personas que encabezaron este movimiento,
y en el caso también del doctor Roberto Robles Anica, el maestro Leonel Godoy Rangel, y en fin, podría señalar muchos nombres de compañeros y compañeras que trabajaron en esta lucha por democratizar Michoacán y el país, y que finalmente para mí fue una cuestión, y para muchos compañeros, fue una cuestión que se generó en favor de elegir las autoridades en un momento de participación y armonía de los propios militantes. Finalmente se ha cerrado el círculo de estar señalando la participación como antes había, con la participación de compañeras y compañeros, y que finalmente también se ha cerrado las condiciones para que participen, y eso ha también de alguna manera que actualmente ya no se den las condiciones que la gente buscaba. Pero también debo decirte que era un poco muy complicado para buscar o seleccionar candidatos en los diferentes niveles, llámese presidentes municipales, diputados locales, federales, porque siempre había discusiones y había problemas internos. Finalmente yo veo que las condiciones hoy son diferentes, pero esa gran batalla, esa lucha incansable que se dio en aquellos tiempos, de que aquí en Michoacán, encabezado sobre todo como candidato el licenciado Cristóbal Arias, animó mucho al Estado y se animaron mucho las regiones. En el caso de Churumuco, de ahí es Cristóbal Arias, tenía un gran apoyo de toda la comunidad, así como de otros municipios, le veía muy buenas condiciones, y eso pues de alguna forma u otra generó un movimiento grande en el propio partido. ¿Podrías mencionar algunos nombres de líderes, hombres, mujeres, de los municipios cercanos a Churumuco de aquellos años? Claro que sí. En la comunidad de Loma de Guayacán estaba el compañero Flaviano Alemán, ya murió él, fue uno de los compañeros fundadores. En la comunidad de Timbiriche está Casimiro Santos Santa Cruz. En la comunidad de Las Pilas, Félix Rueda y Alberto Hernández. En la tenencia estaba Isabel Santoyo, que era uno de los que participaba también, pero en la cabecera realmente, como siempre se ha notado la participación más fría, allí eran gente más aislada, gente que no quería salirse a que lo vieran, que conocieran que encabezaba un movimiento. Y en otras comunidades, bueno, siempre hubo compañeras y compañeros, como el caso que decíamos también en Churumuco, en la propia cabecera, está una señora de nombre María Hernández, que estaba todo el tiempo en los movimientos del partido. Estuvo un compañero que se llama Plácido Flores Bocanera, que fue presidente municipal. Estuvo el compañero que fue presidente municipal también en dos ocasiones, una por el PRI y otra por el PRD. Me refiero al compañero José Reyes Rivera. Y obviamente pues, hay un gran sinnúmero de personas que participaron, pero destacados en esa lucha. Estuvo una señora también de nombre Yolanda Sosa Carrillo. Estuvo una de mis hermanas, que se llama Emma Torres Camacho, que participaron y desde cuando se inició el movimiento después del fraude electoral. Y de líderes de otros municipios con los que tú tenías conocimiento o incluso coordinación, que se encontraban en las movilizaciones de la región o de la convocatoria de eventos estatales. Algunos presidentes municipales, en el caso de la Huacana, no recuerdo el nombre de un presidente que había sido presidente municipal por el PRI. Estaba Eleodoro, el que era comisariado ejidal del ejido de Nuavitaria en aquel tiempo, que tenían un valor, un peso muy reconocido y un trabajo que se generaba en el movimiento del partido. ¿Qué nos puedes comentar ya pasando todas estas luchas que se dieron? Hubo dos intentos muy fuertes que por poquito Cristóbal Arias es el primer gobernador perredista de Michoacán en el 92, luego en el 1995. ¿Qué nos puedes comentar respecto a tu valoración política de esas dos experiencias fallidas? Bueno, yo en esa elección del 92, en la participación del licenciado Cristóbal Arias como candidato a gobernador,
había entusiasmo generado en todo el estado, era un candidato legítimo, un candidato idóneo, o sea, con todas las condiciones para ganarse. Yo puedo reconocer que en aquel tiempo no había las estructuras en un momento dado que deben tener los órganos jurisdiccionales, y había muchos fraudes, pero que él fue una de las gentes que participó primeramente con la participación con Eduardo Villaseñor Peña, quien fue el candidato del PRI, y que en el 95, bueno, pues obviamente él fue nuevamente candidato contra Tinoco. el licenciado Tinoco Rubí, y que finalmente, bueno, pues repito, creo que a lo mejor había cuestiones que no estaban bien estructuradas, por eso se generaban fraudes, pero también en la participación del 95 pues ya fue una situación menos favorecida para el licenciado Cristóbal, fue cayendo, fue hacia abajo. Bien, de ahí pues vinieron etapas igualmente difíciles como las anteriores, pero finalmente en el 2001 se gana la gobernatura con Lázaro Cárdenas Batel. Después, pues 6 años, llega Leonel Godoy. ¿Cuál es tu valoración política de estos 10 años? Si quisieras diferenciar entre la administración de Lázaro por un lado y la de Leonel, en cuanto a esa expectativa que tenía el pueblo de Michoacán de que llegando el PRD las cosas fueran a ser de otra manera. ¿Qué valoras ya a estos años de distancia? ¿Dónde sí se respondió, dónde no se pudo responder o dónde se tuvo deficiencias o errores? ¿Qué nos puedes decir, Héctor? Bueno, primeramente, en el periodo del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, la gente estuvo muy entusiasmada y sobre todo tenía la esperanza de que las condiciones cambiaran para el Estado. Debo decirte que es difícil hacer un cambio en los términos que estaba recibiendo en ese tiempo Lázaro, pero vi surgir algunos problemas, pero también vi algo que favoreció en varias cosas. Yo veo, por ejemplo, que la situación de útiles escolares, de la canasta básica, programas que el PRI nunca los tuvo y que hoy en día se viven, pero hasta los han quitado por no cubrir en un momento dado, por no tener dinero para cubrir todo el gasto de la canasta básica y todo eso, pues se generó nuevamente una situación de inconformidad. Y eso, de todos modos, hay que entender que es muy difícil que un gobernante quede bien al 100% con el pueblo, pero sí hubo un cambio de todas formas, sobre todo que la gente vio mejor, pero la gente no quedó contenta. La gente quería ver en todos los cargos de elección popular, sería como presidentes o diputados locales o federales, pura gente de nuestro partido, y es muy difícil. También se dieron desencantos porque de alguna manera en algunas dependencias del Estado pues hubo gente de otros partidos que llegaron en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y yo digo, bueno, la verdad se ganó posiblemente por compromisos políticos, y que esto, de ahí también hubo gente que se quedó muy inconforme precisamente por ver gente trabajando de otros partidos, gentes que nos golpeaban en otros tiempos, y que eso la gente moralmente se sintió muy mal y que fueron condiciones muy complicadas que se generaron también. En el caso del maestro Leonel, vi un gobierno que también trabajó, la gente no escatimó, de todas maneras se ganó con una buena participación de votos para el periodo que ejerció el maestro Leonel, pero hay una parte que también la gente queda nuevamente desencantada con él como gobernador y con el propio partido, porque también se quedan gente de otros partidos al frente de algunas secretarías o de algunas dependencias del gobierno del Estado. Entonces eso de alguna forma u otra ha bajado, se ha ido en declive la situación del propio partido. Hoy, si me permites, si quiero decirte la situación de la elección para gobernador con el ingeniero Silvano Aureoles, hay una situación diferente. Fue un candidato que ganó con mejor cantidad de votos
que mismo Lázaro y que Leonel, pero surge la misma situación de desencanto de la gente, bueno, pues porque todo el mundo queremos trabajar, la gente quiere ver eso. Los resultados en el sentido de esta administración, yo creo que en poco tiempo estaremos viendo los resultados que va encabezando como gobernador ahorita el ingeniero Silvano Aureoles. En todos estos años de tu participación, en momentos duros, momentos difíciles, también momentos de satisfacción, ¿tuvieras alguna anécdota que valga la pena compartir? Pues yo diría, a lo mejor tuve la oportunidad de tener roces con gentes en el alto nivel, y bueno, en aquel tiempo pues, había chascarrillos que cada compañero o compañera hacía mención. Yo recuerdo mucho de la situación que hablaba el licenciado Cristóbal, de cuando llegaba a Churumuco, que estaba viendo la gente en las calles y en la propia presidencia municipal, y lo primero que decía: este arroz ya se coció. Muy bien, Héctor. ¿Quisieras algún comentario por dar por terminada esta entrevista que quisieras agregar? Pues yo lo que agregaría ahí, Mario, es de que ojalá y que el partido se enderezca, o sea, que haya condiciones buenas para su militancia, y que toda la gente que estemos en el partido lo veamos como una situación de resultados buenos a la ciudadanía, no diría que al propio partido, sino a todos como gobierno, y que haya el entusiasmo y las condiciones claras para que esto genere la confianza del partido y que las condiciones cambien más aquí en Michoacán. Héctor, a mí me gustaría preguntarte algo relativo a la dirección del partido, fundamentalmente en las gestiones de Armando Hurtado y Fabiola Alanís. ¿Qué características tenía cada una de ellas, o qué fue lo que distinguió a cada una de ellas, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo? Yo vi la participación tanto de la compañera Fabiola como de Armando en ese tiempo, Gonzalo, muy bueno, pero también quiero aclarar que esa es la parte donde la gente ha mostrado la inconformidad. Es decir, a la gente que estuvimos trabajando en el gobierno del estado, nos pidieron una cuota para, obviamente, como gente, pensé yo, para mejorar las instalaciones, obtener instalaciones propias del propio partido aquí en el estado, y cosa que no se dio. O sea, esa es una inconformidad que se generó, porque la gente también decía si estamos aportando. Nunca conocimos a fondo cómo y en qué forma se distribuían los recursos. Se lamentó mucho y de alguna manera se criticó también, ¿por qué no decirlo? Y eso precisamente ha sido lo que ha hecho que vaya bajando el partido. Bien, y te preguntaría directamente, ya que salió el tema, Héctor, efectivamente se habló de que esas aportaciones iban a ser para la compra de un edificio. ¿En qué terminó eso? Porque de cualquier manera las aportaciones ahí estuvieron. ¿Hubo alguna explicación de qué fin tuvo ese dinero? Bueno, yo no te podría asegurar que realmente así fue, pero en aquel entonces Fidel Calderón, como secretario de gobierno, obviamente se cree que él recibió el dinero que recababa el partido, como presidente que estaba Armando Hurtado y la maestra Fabiola, pero el recurso no se aplicó en ningún, podría decirse, ni en compra de terreno, ni en un edificio que fuera propiedad del propio partido. Gracias, Héctor. Pues muchas gracias y felicidades, Héctor. Sí, gracias, Mario. Muy bueno, ¿eh? Una aclaración, Mario, en ese sentido. Yo quiero decir que la parte del interinato que yo tomo como presidente municipal a raíz de la toma del ayuntamiento que se inició por el fraude del 6 de julio del 88, quedo encargado del propio ayuntamiento a partir del día 28 de agosto del 88. Ya anteriormente comentaba que estuve 1 año y medio como síndico municipal, pero también hay una aclaración. Después el Congreso nombró al profesor Ramón Anguiano Estrada, quien no pudo entrar
a cubrir para quedarse como presidente interino, y que yo, con el apoyo de la gente, o sea, estaba tomado por la gente de las comunidades y la propia cabecera municipal, estuve al frente del ayuntamiento, quien en aquel entonces los problemas que estaban generados en el municipio, estuvo Ángel Bolaños, que iba en representación del gobernador, y al darme posesión a mí, se señaló que yo sería el encargado de los poderes del municipio, y la gente ahí le comentó y le dijo abiertamente que yo sería el presidente interino, quisiera el gobierno del estado o no, que así tenía que ser. Él contestó que respetaba lo que ellos comentaban.